vamos a terminar la parte de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿se recuerda? Ok, entonces dice la palabra de que cuando el Señor iba entrando, ¿verdad? Mandó a traer un pollino, un asnito, ¿verdad? Y vimos cómo los diferentes evangelios hablaban de cosas diferentes, pero que se unen en una sola cosa. Entonces hablábamos de que mandaron a traer la mamá del pollino, ¿verdad? La asna y el pollino. Entonces a él le pusieron mantos al asnito y lo sentaron al Señor Jesús, ¿verdad? Dice que los discípulos pusieron sus mantos y ponían sus mantos también en el camino para que pasara, ¿verdad?, el Señor en el animal. Suponemos que venía también la mamá del animal, porque era más fácil para el animalito que nadie lo había montado, ¿verdad?, venir con su mamá. Por eso decía traérmelos, o sea que decía que le llevaran la mamá y el asnito. Entonces dice que la gente también cortaba ramas, ¿verdad? No sé si han visto ese tipo de procesión que la gente hace, ¿verdad?, por tradición, que cortan palmas, ¿verdad? Palmas, porque así dice. Entonces lo ponían como una manera de honrar, ¿verdad? Entonces dice, versículo 9 del capítulo 21 del libro de San Mateo: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Y decíamos que esta Hosana es una glorificación a Dios. Es como decir gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Es una alabanza. Hosana al Hijo de David. Es decir, es bien importante, como dijimos, ¿verdad? Como hablábamos del ciego Bartimeo, o los ciegos, ¿verdad?, que dice la palabra, que decía: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque a él lo tomaban como hijo de ¿qué? De fornicación. A él le decían: tú eres un bastardo. Y hoy esa palabra lleva el mismo choque si alguien se la dice a otra persona, ¿verdad? Eres un bastardo. Pero hoy en día como que no se toma, ¿verdad? Se toma como más a la ligera. No se dice bastardo. A alguien le pueden decir, ¿verdad?, el que está en la casa no es tu papá. Ya con eso, ¿verdad?, si es ofensa, ¿verdad?, lo ofende. Pero ser un bastardo era ser hijo, ¿verdad?, de alguien de fuera, un padre, ¿verdad?, de fuera, o que simplemente lo estaba criando su madre soltera. Eso era lo que le decían a él. ¿Y por qué le decían esto? Porque la gente suponía de que él era hijo de un soldado romano, un capitán de guardia, algo así. Entonces, al decir hijo de David, ¿verdad?, están contemplando, ¿verdad?, el linaje que Dios ha dado al Señor Jesucristo a través de la casa de David, ¿verdad? María procedía del linaje de David y también José. Entonces, por la carne, ¿verdad?, él era el hijo de David. Y decimos por la carne, ¿verdad?, biológicamente, porque nació de una mujer. Es que el Señor Jesucristo tuvo que nacer de una mujer, ¿verdad?, y se convirtió en humano. Ahora, eso es un poco difícil de entender, porque siempre se nos dice, ¿verdad?, oh, pero Él es Dios, Él es divino, ¿verdad? Pero acuérdense que Él es hombre. Y se llevó su cuerpo glorificado, pero se lo llevó. Él es un hombre. Entonces, lo que decíamos la otra vez es que Él nos vino a mostrar que Él mismo necesitó, como nosotros, del Espíritu Santo para cumplir lo de Dios. Eso es importantísimo. Y eso le da una cachetada a Satanás. ¿Por qué?
Porque Él nos hace pensar que en nuestra debilidad nosotros no podemos. Y es cierto, no podemos. Pero cuando usted es, como decía el apóstol Mabel ayer, templo y morada del Espíritu Santo, entonces Dios mora en usted. Wow, pastor, pero yo soy pecador. También decía el apóstol Mabel que al Señor no se le cae su misericordia y su amor por nosotros porque nosotros somos pecadores. Pero nos decía, pero dejemos de pecar, santifiquemos, ¿verdad? O sea, Dios está con nosotros, ¿sí? Está para ayudarnos el Espíritu Santo, y en la medida que nos entreguemos más, haremos, como dice la palabra, las cosas mayores, ¿verdad?, que el Señor dijo que nosotros haríamos. Para eso tiene que haber un grado de santidad, un grado de entrega, un grado de conocimiento del Señor, ¿verdad? Como dice, y la verdad os hará libre. Pero a medida usted conozca la verdad, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta hablar de esto porque de David se dice que era según el corazón de Jehová, ¿sí o no? Ahora, vemos a un David impostor, ¿verdad? Vemos a un David, ¿verdad?, engañador. Vemos a un adúltero. Vemos un asesino. ¿Ok? La Biblia no lo tapa. Sin embargo, la palabra dice según el corazón de Jehová. Entonces, ¿en qué me quedo, pues? ¿Verdad? Porque Jacob también era un engañador. ¿Entiende? La Biblia está llena de pecadores. No sé si me entiende, de miedosos, de gente lleno de pasiones, como Elías. La palabra dice, sí, estaba lleno de pasiones, que era un hombre colérico, era un hombre que se deprimió. No puede estar el Hijo de Dios, ¿verdad?, siempre arriba. ¿O acaso usted vive siempre arriba con esa fe que es poderoso, ¿verdad?, y hace llover fuego? No, ¿verdad? Hay veces una mirada en el trabajo, una ofensa, ¿verdad? Hoy me mandaron a regañar, y es cierto, hoy me mandaron a regañar por correo electrónico. Entonces uno se siente, lo que llamamos en El Salvador, agüitado, ¿verdad?, fregado, chocado. Pero el Señor no te va a abandonar por eso. Entonces es importante reconocer que están diciendo, hijo de David, tú eres del linaje escogido de los reyes. Entonces le está diciendo, tú eres rey. ¡Wow! Estos no te reconocen, te dicen que son hijos de fornicación, pero yo te digo, tú eres rey. Óigame, estamos dando honor a quien honor se merece. Si el que está en la par mía no le quiere dar honor, problema de él. Es decir, hay que enseñarle, hay que darle el mensaje, ¿me entienden? Pero de que yo voy a transformar ese corazón, la manera de pensar, no, ahí ya no puedo yo, ¿me entienden? Mi papá tiene un dicho y dice, lo más fregado, lo más duro de poder hacer es abrir un cerebro. Es decir, abrirlo y darle libertad. No se puede. No se puede. Es decir, si no lo hace el Espíritu de Dios, ¿cómo yo voy a atreverme ni siquiera a pensar de que lo puedo hacer yo? Ahora, estas palabras, cuando nosotros las usamos, llevan el poder de Dios, no el mío. No el mío. Que cada uno de nosotros podemos hacer lo que Dios nos permite, que lo que Dios quiera, toda vez nosotros tengamos un corazón dispuesto. Pero se acuerda que el Señor dijo que en aquel día vendrá la gente y dirá, en tu nombre profetizamos, sacamos fuera demonios, ¿verdad?, sanamos, y el Señor dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? No dijo
ustedes no podrán sacar demonios. No dijo ustedes no podrán hacer milagros. Sí va a haber. ¿Por qué? Porque el milagro es, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces ese poder no es mío, es lo que Dios puso en mí. Es porque el Espíritu Santo, ok. Pero ¿podrá ser condenada una persona que haga milagros? Claro que sí. Por eso de ahí se piensa que la salvación, ¿verdad? Está la discusión, que si la salvación se pierde o no. Pero tenemos referencia clara en la palabra, ¿entiendes? Hay gente que dice, entonces Dios no es tan poderoso como para preservar a alguien en la salvación o como para predestinar a alguien. No. Mi hermano Leo está predestinado a ser salvo de parte de Dios. Pero Dios tiene el poder de salvarlo, pero no tiene el poder para que él se meta a la salvación. La salvación yo la tengo que aceptar. Tengo que recibir al Señor Jesucristo como único camino al Padre. Si yo no lo hago, no soy salvo, dice la palabra de Dios. El que cree en mí, ¿verdad?, no es condenado, pero el que no ha recibido al Hijo de Dios, desde ya, no tiene que ir al juicio, no tiene que ir al trono blanco, no tiene que pasar por eso. Desde ya es condenado. Entonces aquel que no ha recibido a Cristo es condenado. O sea, no es mi justicia, es la justicia de Dios. ¿Me entienden? Por eso es importante la palabra hijo de David. Ahora hablamos que David era un pecador, ¿verdad? Pero me gusta David en el sentido de que cuando pecaba, él iba a Dios. Lo confrontaban y Dios conocía a David. Entonces él sabía que David se arrepentía y vámonos, ven a mis pies de nuevo. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, porque ¿quién es exento? ¿Quién es? Nadie. Si cada uno de nosotros deja de lado todo lo bueno que yo puedo ser, ¿verdad? Por eso el apóstol, cuando yo vine aquella vez, que me dijo, yo iba preparado para decirle, pastor, a mí no me sale nada, no llevo a cabo adelante las cosas, y yo ofrendo, yo diezmo, yo vengo a la iglesia, yo enseño. La única pregunta que me dijo, a ver, sentate, decime, ¿qué es lo que no estás haciendo? Ya, con eso tuve. La pregunta no es qué usted hace para el Señor o para usted mismo, porque venir a la iglesia lo hace por usted. Todas las cosas, ¿verdad?, que hacemos, las hacemos por nosotros. Lo que usted hace por el Señor, ¿qué es? Es esforzarse para salvar almas, para traer almas. Eso es lo que hacemos. Lo demás lo hace por usted. Porque usted necesita crecer, usted necesita madurar, nosotros necesitamos ser enseñados, nosotros tenemos que ser revelados, aprender. Pero afuera no lo hacemos. Es más, este grupo, yo sé que usted reconoce, y yo lo reconozco, que no es suficiente los 2 días de reunión acá. ¿Sí o no? No es suficiente. Usted tiene que esforzarse por más, por comer más, ¿verdad? Ahora, si yo veo a la hermana Claribel todos los días de la reunión, hermano Jorge, hermano Leo, usted, aquí, es porque también ya reconocieron su necesidad, se le han dado cuenta de que necesitan esto, y yo vengo también por eso. Entonces, ¿por quién vengo? Por mí. ¿Me entiende? Sí, estoy haciendo un servicio a Dios, pero ¿qué tiene que ser el fruto? ¿Cuál es la gloria de Dios? No es cantar un corito, no es cantar un himno, es decir, voy a cantar un corito para la honra y gloria del Señor. La honra y gloria del Señor es que nosotros llevemos frutos.
Eso es. ¿Cuáles frutos? Bueno, almas. Porque al final, ¿verdad? La salvación, el poder de salvarnos está en mi mano. ¿Escuchó? El poder de salvación está en mí. Así es. Mucho amor puede tener el Señor. Mucho poder puede tener el Señor. Pero por eso se nos dio lo que estaba hablando. ¿Quién nos estaba hablando? Emil. El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libre voluntad. Para ponerlo más sencillo, sus propias ganas. ¿Verdad? Su propia voluntad. Eso no se le puede obligar a nadie. ¿Por qué? Porque eso lo tiene que entregar usted. Si no, seríamos robots. Si no, nos dirían, haga esto, lo haríamos, haga lo otro, lo haríamos. Y Dios no es así. Dios nos creó independientes para que en esa independencia nosotros buscáramos la dependencia de Dios. Sabiendo que si yo soy independiente de Dios, ¿qué me va a suceder? Yo voy a errar, voy a pecar y me voy a condenar. Acabamos de decir, el que no recibe al Hijo de Dios, a Jesús, ya está condenado, pero ya no tiene que ir a juicio. Desde ya usted se tiene que considerar condenado. ¿No es eso grave? Ahora, la predestinación, ¿verdad? Es esa, de que todos estamos predestinados a llegar a Dios, a ser salvos. Pero eso no quiere decir que Dios, ¿verdad?, sabe de que el hermano Leo, él sabe si él se va a condenar o se va a salvar, pero sabe porque es Dios. Porque ella vio la película del hermano Leo, ¿verdad? Y ya sabe en qué termina. Porque Dios. ¿Ok? Ahora, ¿quién lo sabe? No lo sé yo, no lo sabe el hermano Leo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hermano Leo? Ahora, alguien puede decir, entonces en ese sentido, Dios es malo, Dios es vil. No, porque él y yo, todos nosotros tenemos la misma oportunidad. Que sea Dios no quiere decir que yo voy a ser como Él o soy Dios. Él, en su autoridad y en lo absoluto, mira todas las cosas. Por eso es que nos ama. Por eso nos dice, como dijo el apóstol Mabel el domingo, mío eres tú. Te he amado, te he escogido. O sea, pregúntese, ¿qué de bueno tiene usted para que Dios lo haya escogido? O sea, ¿verdad? Como dicen por ahí, nadie da un peso por nosotros. ¿Sí o no? Y sin embargo, el Señor, ¿qué dio? Más que un peso. No se puede ni juntar todo el oro ni la plata. Dio su sangre. Esa es la moneda más cara delante del Padre. Él no recibió plata y oro, platino y todo eso que usted pueda mencionar, titanio. La sangre de Cristo es lo único que nos pudo comprar. Ahí está. Entonces, el valor de nosotros, y acuérdese, no termina cuando esta carne muere. Ok, pero todos estamos esperando llegar con el Señor, ¿verdad? Ok, pero usted quisiera morir hoy. Es importante la pregunta. ¿Por qué? Porque todos estamos diciendo que queremos estar con el Señor, ¿sí o no? Que es lo mejor, y eso es lo que predicamos. Pero ¿quién se quiere morir para estar con el Señor ya? ¿Verdad? Alguien puede decir, somos hipócritas. No, le tenemos miedo a lo desconocido. Eso es. Por eso, para cada tiempo, ¿verdad?, hay un proceso. Porque si yo ya estuviera en cama y
sé que no me puedo mover, sé que estoy desahuciado, sé ya en mi espíritu que ya me toca, entonces me tocaría, igual que todos los demás, olvidarme de que tengo un carro, olvidarle que no le cambié la llanta, olvidarle que no lo abrí, que no. ¿Qué importa eso? ¿Entiendes? Hoy me preocuparía que se me perdiera la tarjeta del banco, ¿verdad? Pero cuando ya me voy a morir, ¿qué me importa? No me voy a llevar nada. ¿Me entiendes? Entonces, para ese proceso, ¿verdad?, en que vamos a morir, usted ya sabe que se va a morir de cualquier cosa. De cualquier cosa. De algo hasta completamente ridículo se va a poder morir. Hay gente que no lo cree. Ay, se murió. ¿Qué? No, cualquier cosa le pasó. Un catarro se puede morir. ¿Me entiendes? ¿Y qué es esto? Nada, ¿verdad? Pero cuando ya tus defensas ya te fueron quitadas de tu cuerpo, entonces cualquier cosa va a entrar, de cualquier forma. Lo que quiero decir es que hoy que tengo salud, que no me lo imagino, que no lo he pensado, ¿verdad? Porque ¿quién planea su funeral, por ejemplo? Mi abuelo le dijo a mi tía, le dijo, Carmen, le dijo, sí, aquí estoy, mira, yo me voy a morir. Así, en su lecho de muerte. Te va, le digo, para ciudarse, un pueblito, ¿verdad?, que está cerca de mi casa, y le dice, y te vas a comprar un pañuelo blanco, vaya. Y cuando yo me muera, no quiero que nadie me vea, porque si no me vienen a ver ahorita que estoy enfermo, no me han visto, ¿verdad? Entonces no me quieren, no quiero que nadie me vea. Cuando yo me muera, pones ese pañuelo blanco y así me voy a ir. Cuando estaba muriendo el viejito, llamó a mi tía y le dijo, enséñame el pañuelo que te dije. Aquí estamos, vaya. Ese es el que me pones en la cara. Así se fue lo bueno. O sea, el espíritu ya lo siente, usted ya sabe, no se va a levantar de ahí. Para ese proceso, ¿me entiende? Usted dice, ok, ya me está llamando el Señor. Hermano Jorge. Sí, yo pasé un proceso así como dice usted de muerte. Ajá. Estuve muy enfermo y es verdad lo que usted dice, pierde uno la noción. Para mí era muy importante estar vivo con mis hijos, porque estaban chiquitos, pero yo no había hecho de enfermedad, de muerte, no me importa ni dinero, ni hijos, ni papá, ni nada. Por el sufrimiento que uno tiene, uno se quiere morir. Y yo tomaba pastillas para morir, para dormirme, pero digo, ya para dejar de sufrir, porque estoy sufriendo mucho. Pero es verdad, el hecho de muerte ya es mucho. Pero pues, como Dios tenía un propósito para mí, pero si usted no hubiera visto, hubiera dicho, ya no tiene esperanza. Pero para Dios, cuando uno está en sus propósitos, todo es posible. Bueno Dios, misericordioso siempre. Versículo, bueno, además dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, versículo 11, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando preguntaron, ¿y este de dónde viene? ¿Verdad? Dijeron, les ha nacido un rey. Dijeron, ¿dónde? Lo van a encontrar
Entonces aún era despreciada Galilea, ¿entiendes? Diciendo, ¿cómo hace verdad? No puede ser un profeta de Galilea. O sea, el menosprecio que le tenían al Señor de todo. De todo. Entonces, de nuevo, decir hijo de David era un reconocimiento de honor. Amén. Tenemos que honrar a Dios, tenemos que honrar al Señor Jesucristo, tenemos que darle su lugar. Amén. Ahora viene un tema que es muy bonito y es también mal interpretado muchas veces. Y está en el versículo 12 del capítulo 21, ¿verdad? Este parte, ¿verdad? Se llama, le han puesto de título la purificación del templo, ¿sí? Entonces, yo quisiera que también leyéramos acá, pero que leyéramos también, y me pareció la lectura, esto está en el libro de Marcos, esto está en el libro de Lucas, y también está en el libro de Juan. Pero me pareció interesante la versión de Juan. ¿Okay? Versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban, ¿dónde? En el templo. Y volcó las mesas de los cambistas. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a ir viendo. Y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? ¿Por qué palomas? Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Eso está en Isaías 56:7. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jeremías 7:11. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Cómo se sana un ciego? Devolviéndole la vista. ¿Cómo se sana un cojo? Volver a caminar, ¿verdad? Pero un ciego que no tenga un ojo o que no tenga los ojos, ¿cómo se sanaría? Creativo, milagro creativo. No nos dice como el cojo tampoco, ¿verdad? Pero recuérdese, ¿cómo se sana un manco? La extremidad, ¿no? Esa palabra, porque mire, claro, no tiene una extremidad, no tiene la mano, no tiene el brazo. Entonces, cuando el Señor, si mal no recuerdo, es cuando Juan el Bautista le manda a preguntar y él se da la vuelta y empieza a sanar a la gente. Dice que sanaba mancos, cojos. Óigame, que le sane el Señor de un órgano interno no se ve, ¿verdad? Nosotros no lo podemos ver, ¿ok? Pero ahora, ¿verdad? Si va y le dan la radiografía de un riñón y donde no había riñón, ahora hay riñón. Oh, qué glorioso, pero hasta que le hacen su radiografía, su MRI, lo que sea. Pero ahora, ven sanar un manco, que le falte todo el brazo, y usted en un momento vio que no tenía brazos, y en un momento ahora ve que hasta mano, que darle las cosas, y es como niño, que, ¿verdad? Óigame, yo creo que eso es de lo más maravilloso que habla la Biblia, ¿no? Para nosotros. Porque es maravilloso que el Señor ponga un corazón nuevo, una válvula nueva, un hígado nuevo, un intestino nuevo. Pero ver aquello, ¿me entiendes? O sea, resucitar un muerto, eso es wow. Entonces no podemos decir, porque hay veces que nos acostumbramos, hermanos. Nos acostumbramos a que la palabra la leemos así de corridito, ¿no? Pero fíjense usted por qué la palabra dice, porque no dice ciegos cómo. Porque cuando usted pierde la vista es ciego, pero ¿cómo perdió la vista? Le sacaron los ojos, ¿me entienden?
el cojo perdió su extremidad, no tiene el pie, no tiene toda la pierna. En eso quiero que piense un poquito más, ¿me entiende? Porque lo encierra en una palabra, pero debemos de pensar qué es en realidad lo que significa la palabra. Y dice, y lo sanó, así como que, ¿verdad? Como que es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, es un poder, ¿me entiende? Que usted quiere ver. Usted no quiere ver eso. Yo quiero ver. Yo he visto cómo extremidades del Señor las ha crecido, pero ya estaban allí, ¿entiende? En niños, ¿verdad? Ver las extremidades que van creciendo. Hay charlatanes también, sí, ¿entiende? Eso siempre se va a dar. Tenemos que saber que siempre van a haber habladores. Siempre hay un espíritu que confunde. Eso está lleno Facebook, ¿verdad? Entonces mi recomendación es, pregúntele a su pastor, porque este pastor tiene un rebaño y el pastor de allá es otro rebaño. La necesidad de aquel rebaño no es la misma de este. Entonces si usted le pregunta a aquel, le dará una respuesta, pero ¿a quién le tiene que preguntar? Al pastor suyo. Por eso hay orden. ¿Me entiende? Aún los demonios respetan órdenes jerárquicos, la jerarquía, la autoridad. Usted tiene que preguntarle, ¿me entiende?, en su raíz. Entonces tomar de otro le puede llegar a confundir. Porque es más, por ejemplo, que en Facebook o en redes sociales sale un pedacito así de todo. Y usted no está en esa iglesia, entonces ve a un pastor que de repente está enojado y todo eso. Y como se lo presentan enojado, usted no cree, ¿verdad? Es muy enojado. ¿Entiende? Y de repente puede haber estado dando un ejemplo de algo malo y lo ponen como que lo está enseñando. No es así. Entonces la mala intención está en todo lugar. ¿Quién no habla en contra de los diezmos? ¿Ok? Yo este fin de semana hablando con un hermano le decía, pero muéstrenme dónde está que dice, pueblo mío, ya no diezmen más. Porque el que dijo diezme tendría que decir claramente, así como dijo, tienen que diezmar, tendría que decir claramente, ¿verdad? Dejen de diezmar. El que dijo ofrende, tendría que decir claramente, dejen de ofrendar. Entonces se dice, no, porque se interpreta como quiera, ¿verdad? Porque para eso hay libertad. Pero uno solo es el pensamiento de Dios. No puede haber división. Entonces, ¿cómo es que alguien, un líder, dice acá que no y aquí que sí? Y decimos que estemos bajo el mismo espíritu. Así como un profeta profetiza una cosa y el otro profetiza algo en contra. ¿Quién es el que está en contra? Y usted dirá, pero ¿cómo lo vamos a discernir? Bueno, acerquémonos a Dios. Si es que el que anda en la carne, los que andamos en la carne recibimos. Pero el que anda en el espíritu recibe. Y aún dice la palabra que muchos de sus hijos serán engañados, porque el amor se enfriará. Vamos a break y regresamos. Ok, entonces la porción bíblica también se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 2 y versículo 3 en adelante. Vamos a ir allí. Juan 2, 3. Okay. El título tiene Jesús purifica el templo. Versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos.
y subió Jesús a Jerusalén. Allí ya nos da otro dato, que la Pascua estaba cerca. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. En el anterior decía nada más acerca de palomas, ¿verdad? Ahora habla de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados. Otra vez se menciona que había cambistas. Y haciendo un azote de cuerdas, esto es algo adicional. Ahora dice de que hizo un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, o sea, hasta los animales. Y esparció las monedas de los cambistas, ¿qué? O sea que los cambistas trabajaban con monedas. Y volcó las mesas de los cambistas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ok, en un mercado, ¿qué se hace? Vender y comprar, ¿verdad? Y hay hasta uno que hasta comida le vende. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Esto es algo adicional también. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, esto termina y no habla de las sanidades. ¿Okay? Entonces tenemos que combinar de nuevo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el templo se había hecho cueva de ladrones, como dice el Señor? O un mercado. ¿Cuál era la razón? Perdón, sí, diga. Honestamente dicen que cuando hacían los holocaustos, muchos no traían como palomas, corderos o las ovejitas, entonces ellos abusaban y se los daban las dos de lo que valían. Le llevaban el precio a las cosas. Cuando los otros venían, por ejemplo, de otros lados. Ok, este era el punto. La gente se le permitía comprar, ¿verdad?, o cambiar dinero por lo que desearan ofrecer. Entonces venían, ¿verdad?, y escogían un animal de los que es decir, compraban un animal, ¿verdad?, cambiaban por dinero, eso es una cosa. Tenía que ser el precio justo, ¿verdad? La otra es, se le permitía que se hiciera la compra a alguien que venía de lejos. Y esa persona podía venir de otra zona, aún trayendo dinero de otra moneda. Entonces, para estar en Jerusalén lo cambiaban, ¿verdad? Y podían comprar. Ahora, el cambista, ¿verdad?, o el cambiador de la moneda, encontró un negocio en eso, ¿verdad? El que estaba ofreciendo los animales encontró un negocio de eso. Ahora, el local, la persona local y la persona de lejos estaban haciendo lo mismo. Estaban, ¿qué?, comprando animales, cambiando monedas. Y había un lucro. No se suponía que tenía que haber un lucro, sino algo justo. Por algo que Dios había permitido en el Antiguo Testamento, diciendo: si no puedes, trae tu dinero
y entonces compra lo que deseas y ofrece. ¿Ok? Las palomas se usaban para, ¿verdad?, enfermedades, ofrendas de paz, los bueyes, las ovejas también, diferentes tipos de ofrendas. No se mencionan los granos también, pero probablemente había. Pero ahora ya no se veía como la ayuda que Dios permitía para que se ofrecieran las ofrendas. Ahora se veía como un negocio. Entonces el Señor vio eso. Ahora, quiero hablar de el local. Que no del lugar, sino de la persona que estaba cerca. ¿Para qué esa persona iba a ir a comprar su animal? Si lo podría traer, si estaba cerca. Acuérdense, estamos hablando de ofrendas. Entonces ese también se le hacía fácil. Venir de ahí a 2 cuadras, ya no traía la oveja ahí picándole para que llegara. Pero eso era para el que no podía. Pero el que podía tenía que traerlo así. Pero era tan fácil, ¿verdad?, traer el dinero, comprar la que le saliera un mayor negocio, el mejor negocio, y ofrecerla. ¿Para quién era el negocio? Para el que la vendía. Ahí parece el problema. Que aún el que era de cerca, el local, la persona local, había encontrado una complacencia en aquel negocio, ¿entienden? Que se le olvidaba que preparar su ofrenda. A usted se le olvida preparar su ofrenda. Usted trae su ofrenda preparada. Ese es el punto. Entonces el Señor tomó una cuerda, un látigo, dicen algunos, y no dice que le pegó a alguien. Ya ven que salen en Facebook que le están pegando de repente a los de otras religiones, y que el Señor Jesucristo lo pone como que le está pegando. No dice eso. Por eso usted tiene que saber lo que dice la palabra, porque cualquiera lo ve y ya lo cree, porque lo vio dibujado, lo vio en una película de Hollywood. ¿Qué sabe Hollywood? Si Hollywood no le va a presentar lo verdadero. Si cuando ponen parte del video de lo que dijo la persona, sin saber lo que dijo antes. Un extracto nomás. Si cuando alguien quiere hacer algo en Hollywood o una película de algo que es bueno, no lo dejan. Ahí están las Olimpiadas, la gente quiere mostrar a Jesucristo, Jesucristo salva, los anulan, los cancelan. No es el mejor lugar tal vez para mostrarlo, porque el poder de ellos está encima, pero de todas formas siempre hay una contra, ¿verdad? Ahora, eso es una mala interpretación bíblica, que usted diga que el Señor Jesucristo agarró el látigo y empezó a pegarle a la gente, a los animales y sacarlos. Chasqueaba, ¿verdad? De alguna manera, tal vez para que los animales salieran más rápido. ¿Por qué? Porque como dice, el celo de tu casa me consume. O sea, él vio eso y dijo, ¿qué es esto? Cambiando la moneda y obteniendo lucro de eso, obteniendo ganancia, vendiendo los animales, y esto tampoco, que no sé, ni siquiera se acuerdan de la ofrenda que me van a traer, y ya lo hacen tan fácil. Ese es el problema. Entonces, hay buenas interpretaciones, pero hay malas interpretaciones también. ¿Y qué es la que la gente se fija más?
porque se van a fijar más en sus errores que en lo bueno que hacen. Así les dije yo a mis compañeros de trabajo, ok, después de lo que han dicho, que todo es malo que yo hago, les digo, ¿tienen algo bueno que decirme? Y me dijo, pero ¿qué le van a estar diciendo que es lo bueno que usted hace? Nadie le va a decir eso, lo bueno que usted hace. Porque nadie te dice lo bueno que haces. Siempre van a tratar de verte, ¿verdad?, como el malo de la película, y la persona que lo dice va a querer ser el mejor siempre. Pero ¿qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Ahí es donde salen mis malos frutos, ¿verdad? Sin que nadie, ¿verdad?, esté presionando, sin que nadie esté diciendo, el fruto malo sale. ¿Por qué? El fruto. Porque si no tengo amor, ¿verdad?, que es mi fruto, que es el primer fruto, ¿cómo voy a servir a otros si no tengo amor, por servicio? No me va a salir. No va a salir ese servicio, no va a salir esa compasión, no va a salir esa comprensión. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una persona en pecado. ¿Qué sucede dentro de la iglesia? Usualmente. Yo espero que en esta iglesia no. Primero se despedaza, primero la cabeza se le corta, ¿verdad? Y después, ¿qué? Se le trata de poner la cabeza y sanarlo. Está herido. Mas la palabra de Dios dice, mire que no caiga cada uno de vosotros, porque después de ser un ejemplo a los demás, ¿verdad?, tú te puedes caer también. Sí, dijo Pablo, yo puedo ser heraldo. Heraldo quiere decir un ejemplo a los demás. Después de ser un heraldo, dice, puedo yo caer, entonces yo tengo que cuidarme también. ¿Por qué? Porque no dijimos que somos pecadores y no dijimos que también somos iracundos. ¿Quién tiene un mal carácter? El carácter se domina, ¿verdad? Entonces, en una cólera, ¿qué puede suceder? Puede llegar usted hasta terminar en el cementerio, en el hospital o en la cárcel. ¿Sí o no? Toda persona que tiene un arma, ¿verdad?, a la mano, cualquier arma, tiene que tener cuidado de su carácter. Porque un arma no es buena ni mala. ¿Sí o no? ¿El dinero es bueno o malo? No, según el uso que se tenga. Un vehículo puede ser bueno o malo, según, ¿verdad? Entonces las cosas no son malas ni buenas, las cosas son cosas. El uso que se les da es bueno o malo. Entonces, echó fuera a todos, dice, y las ovejas y los bueyes con ellos, y esparció las monedas de las camisas y volcó las mesas. Si usted hubiera estado en ese momento allí, ¿cuál hubiese sido su impresión? ¿Qué hubiese usted pensado? Ajá. Pero ¿qué sería su impresión? ¿Qué sería su opinión? Digamos que usted se lo cuenta a alguien más. ¿Cómo se lo contaría? ¿Qué después de ver esto, cómo se lo podría contar a un discípulo más? Por ejemplo, si usted es un discípulo. Sorpresa. Y si a nosotros nos sorprende, nosotros que creemos, ¿cómo no le va a sorprender, me entiendes, al que no anda en esto? Porque no dicen que eran, por ejemplo, aquí podían haber, no sé, hasta extranjeros tal vez, haciendo esto. Yo estuve leyendo y dice que para esas épocas se acercaba mucha gente extranjera a que el negocio era bueno. De seguro que era negocio bueno, ¿verdad? Y como le digo, como nadie preparaba la ofrenda, entonces se volvía más demanda. ¿Entiendes? Se volvía más demanda. ¿Por qué? Porque en primer lugar la ofrenda tenía que ser buena. Entonces, si usted vende un animal muy bueno,
¿En cuánto lo va a vender comparado a un animal que no ande tan bueno? Pues más caro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Un ribeye, por ejemplo, es más caro, ¿verdad? Que cualquier pedacito de carne así. Cualquier cosa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Por eso la carne de res es más cara que la de cerdo, ¿verdad? En nuestro país, no sé si en el de ustedes, pero el pescado es más barato que el pollo. Pero en algunas partes el pollo es más caro que el pescado. Pero la res, hay veces en algunos países ya está más barato. Por la abundancia. Porque según la abundancia. Pero se esperaba que el mismo pueblo de Dios, ¿me entiendes?, hiciera también este tipo de negociaciones. Porque se esperaba, ¿verdad?, que un hermano de la fe o un israelita es tu hermano y te va a considerar, ¿verdad? Entonces, sí hay que pagarle lo justo, porque no puede ser gratis tampoco. Porque hay dos extremos, ¿verdad? El vendedor cuando te quiere vender demasiado caro, injustamente, pero el comprador también que lo quiere regalado, al 2x1, al 3x1, ¿me entiendes? Y no es así. Lo justo es, ¿verdad?, que se gane lo justo por su trabajo. No lo puede ir a rematar tampoco, ¿sí o no? Entonces, hay veces la gente dice, me robó. Y no es así. ¿Me entiende? Cuando uno se mete en un negocio, no sé si usted lo ha, ¿verdad? Algunos de ustedes, ¿verdad? Algunos de nosotros lo hacemos, estamos en algún negocio, te miran cuando dan un precio como que tienen uno o dos cabezas, ¿verdad? Te extrañan, porque piensa que le está robando. No le está robando, están negociando, ¿verdad? A mí me preguntan, ¿pero ustedes ganan barato? No, yo gano lo justo. Porque pues, no puedo ir a gastarme 4 horas en algo, ¿verdad?, y regalar el trabajo. No, pues, mis hijos también comen los tuyos, comen los míos, ¿verdad? Calzan los míos, calzan los tuyos. No se puede, ¿me entienden? Tiene que haber un balance. Ahora, por eso están los estimados, por eso están los precios. Ahora, cuando usted va a Walmart, ¿verdad?, le dice a la cajera, y no me da una rebajita. Cuando va a McDonald's, le dice, rebájeme $2. ¿Cuál zapato, verdad? No. Pero cuando, ¿verdad?, cuando se dice, cuando es alguien, ¿verdad?, que no presenta una gran compañía, eso, de repente se quiere hasta por regalado, y no es así. No es así tampoco. Por eso el Señor nos enseña justicia aún en los negocios. Si usted va a hacer un negocio, como dice el apóstol Carlos Bonarico, tiene que servir su negocio también a Dios, porque de otra manera va a fracasar. Entonces, la parte que le corresponde a Dios, ¿verdad? Mire, muchas veces cuando se nos oye hablar a nosotros del negocio de Dios, ¿verdad?, se nos mira así como de lado, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora, cuando fueron a buscar al niño Jesús y le preguntaron a papá, ¿cómo se te ocurre abandonarlo? Entonces, ¿qué le responde? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Esa palabra, ¿me entiendes? ¿Qué es un negocio? Un negocio es una negociación, o sea que se habla, ¿verdad? En un negocio se obtienen dos beneficios, el que compra y el que vende, ¿verdad? Entonces, el negocio del padre, ¿verdad?, él gana lo que él desea. Ahora,
Pero él se pone en un negocio. Por nosotros lo hacen. ¿Entiendes? Entonces el negocio es la transacción que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Hubo un precio? Sí, claro, hubo un precio. ¿Hubo una moneda? Claro, la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Ese es el negocio. Ahora, habla de comercio, habla de negocio. Entonces, ¿cuál es lo impactante de escuchar negocio en la palabra de Dios? Si como dice, el evangelio es predicado a los pobres. O sea, el evangelio te trae riqueza. Y no estoy hablando solamente de riqueza espiritual. Te levanta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el generador de todas esas cosas, ¿de quién proviene? Oye Israel, te doy el poder de hacer las riquezas. ¿Para qué le dice eso a Israel? O sea, alguien me va a decir, no, es que quiere decir riqueza espiritual. Quiere decir riqueza de cualquier tipo. ¿Me entiendes? Se para un israelita y ¿qué hace? Prospera en cualquier parte. Usted va a Nueva York. El apóstol Mabel dice que le gusta la manera de vestir. Y hay tiendas en Nueva York. Y un día se fue a meter a una tienda de judíos para tratar de comprar esa ropa. No, y la ropa se mira como de alguna manera sencilla, pero bonita, elegante, pero cuando dio los precios, ese es el problema. Como alguien que quería llegar a Nueva York también, ¿verdad? Y quería ir a comprar a Broadway. Bueno, te vamos a llevar a Broadway, ¿verdad? Caminando, porque imagínense, llevar vehículos ahí, ¿dónde parquea? Y el parqueo, una vez que pagué $25 por un ratito de parqueo. Pero en la Estatua de la Libertad dice que hay parqueo hasta de 200 en aquel tiempo. Cerca de la estatua para llegar ahí. El punto es que le llevaron a esta persona a comprar y que quería comprar ropa y que quería comprar jeans de los artistas de donde compraban. No, hombre, unos aretitos, pero así de chiquititos que lo van a comprar. Porque imagínense los precios que hay ahí. Los cambistas, ¿qué es un cambista? El que cambia, ajá. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto es $3? Oh, en el banco está tanto, enmarcado. Pero en la calle, decían antes, en la calle era que estaba el cambista, ¿verdad? Con el rollo de billetes, ¿verdad? Entonces le preguntaban, ¿a cómo tenés el dólar? ¿Querés comprar? Sí, a tanto. Generalmente menos que el banco, pero siempre caro. ¿Ya? Y te lo compro a tanto, ¿verdad? Te lo vendían a más y te lo compraban a menos. Un negocio, ¿sí? En El Salvador habían cuadras así, de donde usted se iba a meter ahí, pero cuidado con, ¿verdad? Con los ladrones ahí. Entonces, si hay un negocio, habían abusadores, y eso es lo que dice el Señor. Ustedes han convertido esto en un mercado, en una cueva de ladrones. O sea, aquí se está metiendo gente que no debe, que no trae la ética de Dios para poder hacer esta transacción. Es que sí lo podían hacer, pero de una manera justa. Pero por eso explico, lo justo es según la visión de Dios, ¿entiendes? Porque alguien que no entiende del negocio, ¿verdad? Fíjense lo que hizo mi papá. Dice, fíjate, dice que había un chino, me dice, en esta parte, aquí en California. Entonces me dice, yo quería, me dice, que me arreglaran, creo que unas botas quería que le arreglaran, unos zapatos. Entonces le preguntó que por cuánto, ¿verdad?
le arreglaba la moto. Y yo lo veía, dice que cortaba, le ponía la pela. Y pensó él, ¿verdad? No lo he hecho yo, ¿verdad? Hasta yo la puedo arreglar. Preguntó cuánto valía la arreglada y le digo, tanto, ¿verdad? O sea, tanto con materiales, mano de obra, ¿verdad? La experiencia del hombre y todo eso. Y le dijo, ¿y si me vendés los materiales? ¿Usted cree que era el primero que le preguntaba eso al hombre? Y le dio, dice, una enseñanza a ese chino, dice, que era un chino. El chino le llama a alguien que tenga los ojos ya para cualquier parte. Puede ser coreano, vietnamita, él le dice chino a todos. Entonces le dijo, mira, le dijo, mi negocio, le dijo, no es de venderte partes, es de arreglar los zapatos e incluye las partes. No te voy a vender las partes, le dijo, para que tú hagas el trabajo. Soy yo el que te lo hago y te cobro por eso. De otra manera, como te le estaba diciendo, o querés el trabajo o no lo querés, ¿verdad? Porque hay gente que le dice, ¿sabes qué? Allá me cobra muy barato. Dale, pasá para allá, ¿verdad? Porque el que va a pagar tiene el poder de escoger, claro que sí, ¿verdad? Pero no puede, como dicen algunos negociantes, ¿verdad? No pueden manipular mi precio, ¿verdad? Si está dentro de lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta el precio y se acepta, tampoco no puede decir a otra persona, no, me robaron o te robaron. No. ¿Quién aceptó el precio? ¿Entienden? Entonces, hay que entender ciertas cosas. Y si usted no ha negociado, ¿verdad? Cuando se mete a negociante, si usted quiere encontrar gente con quien quedar mal, ¿verdad? Por eso que todos los negocios tienen gente que hablan bien y hablan mal. Y eso va a haber siempre. ¿Y este qué es? Llevándolo a la iglesia. ¿La iglesia qué es? Un negocio de Dios. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿se va a hablar en bien o se va a hablar en mal? Se va a hablar en bien y en mal de la iglesia. Así de sencillo. Cualquier iglesia, cualquier hermano, si usted se levanta para hacer la obra de Dios, sobre usted va a caer el infierno. Si hay algo que lo detiene, ¿qué es? El Espíritu de Dios. Entonces, siempre va a haber algo en contra, ¿verdad? Y se va a querer meter en los negocios del Señor para debilitar desde adentro o desde afuera, donde se le dé chance. En este caso, se estaba debilitando desde adentro, ¿verdad? En algo que estaba ya, ¿verdad? Ya rayando en lo injusto, en lo que no era permitido de parte de Dios, porque desde luego el Señor se levanta en contra, entonces no lo toleró, no estaba bien. Eso es lo que tenemos que entender. No se toleró, ¿verdad?, de parte de Dios, y tuvo que deshacerlo, como quien dice, o por lo menos mostrarle que no estaba bien, no tenía aprobación. ¿Sí? Vamos a volver a Mateo. Isaías 56:7, ¿alguien lo tiene? Amén.
llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Okay. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Ven? Entonces, mi casa será llamada casa de oración, ¿verdad? Ya estaba escrito. Ahora, vean lo que dice la palabra en Isaías, que es para quién. Todos los pueblos. Todos los pueblos. Ajá. Entonces iba a haber un momento, según Isaías, ¿verdad?, de que se iba a abrir para todos los pueblos los sacrificios. Y en el libro de Ezequiel se anuncia que van a haber sacrificios. Y creo que eso ya se lo expliqué, pero me gusta a mí hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque así, en el tiempo, aquí está Cristo, ¿sí? La muerte de Cristo, ¿verdad? Isaías estaba atrás en el tiempo, ¿sí? Entonces Isaías ve hacia acá. Isaías ve este sacrificio, todos los profetas ven este sacrificio, pero no puede estar ahí. Ahora, este sacrificio fue antes que nosotros, ¿verdad? Y las generaciones siguen. Digamos que usted está por acá, pero sigue. Entonces, todos los sacrificios que se hicieron y se enseñaron en el Antiguo Testamento, ¿a quién señalaban? A este. ¿Sí? A ese sacrificio. Okay. Ahora, si la profecía habla de sacrificios acá, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Vamos a volver a esto? No, porque esto señalaba esto, el sacrificio de Cristo. Ahora, estos sacrificios que se hablan en el futuro también señalan para acá. ¿Por qué? Porque ese sacrificio de Cristo es eterno. Entonces, esto celebraba algo que iba a pasar, pero estos sacrificios celebran lo que pasó. Porque en el cielo se dirá, allí está el Cordero, por él yo estoy acá. Y así lo tendrá que decir, ¿entiendes? Por ese sacrificio. Y estos de acá dirán, no había acontecido, pero él también a mí me sacó. ¿Entiendes? Entonces, eso es entonces es importante, era importante para el Señor Jesucristo corregir esa situación. Claro que sí. Claro que sí. Es importante corregirlo. Porque si va a permanecer sacrificios, entonces probablemente, como dice, ¿verdad? Como dijo la Escritura en Isaías, probablemente nosotros también nos toque que llevar sacrificios. Es para todas las naciones. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún trauma? Me llama la atención aquí, pastor. ¿Cómo? Me llama la atención en Zacarías 9:9. Ajá. Que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu reino vendrá a ti, justo y salvador. Como que ellos no entendieron lo que les estaban diciendo aquí, que era el Salvador. Acuérdense que cuando la gente veía a Jesús y veía que hacía prodigios y milagros,
creyeron que ellos venían a quitar el yugo, ¿verdad?, del imperio. Pero más que eso, el Señor venía a quitar el yugo de la muerte, del pecado. Entonces, por eso le preguntaban, ¿verdad?, hey, ¿cuándo vas a dar libertad? Porque si era un hijo de rey, era un rey, ¿verdad?, era el Mesías. Entonces lo lógico es que no vengas a dar libertad. Pero no entendían qué tipo de libertad. Imagínense, si los discípulos estaban más cerca de él, ¿no entendían? No sé si me entienden. Si nosotros estamos aprendiendo de la palabra, ¿usted cree que es fácil para alguien de afuera que nunca ha oído de la palabra empezarle a enseñar? No, tenemos que enseñarle, ¿verdad?, el ABC. Porque no podemos, ¿verdad? Hay cosas que hemos dicho ya en esta clase que muy probable no se pueda recibir por alguien de afuera, porque no lo va a poder recibir. No está preparado. ¿Entienden? ¿Por qué se le da leche al niño? Porque no va a poder comer carne, ¿verdad? Y así dice el apóstol. Hey, si ustedes ya están para carne, ¿verdad? Ustedes ya tendrían que ser maestros, pero todavía hay que darles leche. ¿Qué quiere decir eso? No pueden asimilar todavía las otras cosas porque no han crecido todavía. Y hasta eso hay que entender, ¿verdad?, que hay personas que no están en el nivel que Dios ha querido por su misericordia tenernos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que hasta esto es una gran ventaja. Pero la ventaja es para todos. Claro que sí. Es. Pero no todos la tienen. Ahí está, gracias hermano. Así es la salvación. Para todos está servido. Pero no todos la aceptan. Alguien dijo, ¿verdad?, que no habían peluqueros en el mundo, ¿verdad? Y el peluquero dijo, claro que sí, no, aquí estoy, pues. Pero ¿cómo hay personas, dice, con el pelo largo? ¿Entiendes? No, pues no vienen a mí, aquí están. Si vamos al Señor, entonces encontramos la salvación, ¿verdad? Pero si no vienen a ti para que le corten el pelo no va a estar corto. Ahora, si no vienes a Cristo, ¿verdad?, que es el único camino, no vas a estar salvo, aunque le quieras poner todo lo que usted quiera, porque nosotros le podemos poner todo lo que quiera. Pero cuando nos confrontamos con la palabra y el Señor dice, no, ¿sabes qué? Es a mi manera, no es la manera tuya, es a mi manera. Cuando yo te enseñe, vas a enseñar mi manera, no vas a enseñar tus maneras. Eso es difícil. ¿Alguna pregunta? ¿Otra? También me llamó la atención de los animalitos que ya estaban, los estaban viendo desde Zacarías. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tuvo Zacarías hasta el Señor Jesucristo? Pues hasta esos animalitos ya los estaban viendo. Los sacrificios. No, los asnos, el polino y las... Ah, ok, usted está hablando, ok, de cuando el Señor mandó a traer los animalitos, ok, Zacarías 9:9. Sí, o sea, muchos de ellos hablaron, ¿verdad? Algunos hablaron hasta tal vez ni entendieron lo que estaban hablando. Quizás, eso no lo puedo yo asegurar, ¿verdad? Entonces, la palabra, la enseñanza es una sola. Y aquí se podría parar otro maestro y enseñarles aún de lo mismo y más. Porque la palabra es amplia. Y si nosotros hablamos de lo mismo el día de mañana, saldrán otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de seguir sacando esa agua del pozo.
no se tiene que cansar. Yo le animo a cada uno de ustedes que no se canse, no se canse, que siga viniendo, que siga luchando, ¿verdad? Yo sé que hay veces que ya venimos cansados, que ya es la última parte del día, que ya solamente nos falta dormir y a algunos tal vez hasta les falta cenar todavía. Pero créanme, todo es recompensable, todo es recompensable. Recuerden que el objetivo es las almas. Cuando haya una actividad, vamos. Y esas actividades no tienen que ser tampoco en grupo, pueden ser personales también. Yo sé que es muy difícil, hay veces las personas que no te quieren recibir. En mi trabajo, yo le luché a un muchacho y sí, voy a ir, sí. Me decía el apóstol 9, ¿cómo a comer? Lo invitaba a comer. Que imagínense que alguien lo invite a comer, ¿verdad? Y es de gratis. No, es que mi papá, tengo que salir. Lo invito a su papá también, venga, vamos. Es frustrante algunas veces, ¿me entiendes? Pero no puede uno desistir en el sentido de que, como le dije, el convencimiento no lo hacemos nosotros. Y para todo hay un tiempo también, y hay veces que, vaya, yo lo veo en mí. ¿Cuántas veces no se me invitó a mí la iglesia? Siendo de raíces cristianas, mis abuelos eran cristianos. Creíamos siempre en el Señor, orábamos de vez en cuando. Pero cuando iba con mis abuelos, me llevaban a la iglesia, mi mamá también. Pero llega un momento que usted toma una decisión, usted no quiere, o por lo menos fue mi caso, ¿verdad? Uno lo considera hasta tedioso, hasta aburrido, como no entiende. Pero Dios te busca y te busca, te vuelve a buscar y te vuelve a buscar. Y hay veces uno dice, no, pues tanto que me invitan, tanto que... Pero esa palabra llega a ser un momento de necesidad. Y con esto quiero terminar. ¿Cómo yo entendí que había Espíritu Santo? No fue a través de la Biblia. Fue a través de algo bíblico, pero no fue a través de la Biblia. ¿Cómo yo supe y cómo me di cuenta de que había Espíritu Santo y cómo empecé a conocer el Espíritu Santo? Iba llegando donde mi tía Ofelia y había otras 3 casas en ese terreno. Al final de la casa estaba la hermana Tila. No me pregunte el nombre porque no sé dónde viene lo de Tila. La hermana Tila era una señora que yo me recuerdo que nunca había su esposo, me imagino que o la abandonó con sus hijas o murió, nunca supe, hasta la fecha no sé. Pero en aquel tiempo se hacían lo que era un campo blanco. ¿Qué era un campo blanco? Un grupo familiar, donde se invitaba al vecino y los hermanos llegaban. Y cuando yo escuché la guitarra y las alabanzas, me gustó. Y tenía yo tal vez unos 9, 10 años, quién sabe, pequeño. Entonces, como vi la gente y siempre veíamos nosotros ya la costumbre de ver un servicio, ¿me entiende el Señor? Me acerqué y me acuerdo que me puse así en la puerta. Estaba el hermano así, bien me recuerdo, a mi derecha, los hermanos sentados en aquel cuartito, ¿me entiendes? Que más atrás habían camas o lo que sea, y habían puesto una tela así, pero y ahí estaban haciendo el servicio al Señor. Estaban cantando. Cuando el hermano dijo, Dios le bendiga, dijo, bienvenidos todos los que estamos acá, dice, algunos de ustedes, dice, fueron invitados por algún hermano, gloria a Dios por eso, qué bendición, dijo. Pero algunos de otros de ustedes, dijo, y a mí nadie me ha invitado, por lo menos personas, mi hermano. Y dijo, y algunos de ustedes fueron invitados por el Espíritu Santo y aquí están. Y a esa edad,
yo me fui con aquello. Y entonces concluí a esa edad y dije, pero a mí nadie me invitó. Pero el hermano dijo que algunos no habían sido invitados por personas, por los mismos hermanos, que el Espíritu Santo los había invitado. Entonces yo me sentí como especial, pues, porque dije yo, a mí el Espíritu Santo me invitó. ¿Me entienden? Porque no había otra salida, no había otra manera de explicarlo. Y usted me pregunta, pero yo no conocía al Espíritu Santo, yo no conocía ni qué era Espíritu Santo. ¿Me entienden? Y fue la primera vez que el Espíritu Santo, me acuerdo yo, que en mi consciente se introdujo él mismo y se presentó para conmigo. Porque claro, ha estado, ¿verdad?, toda la vida, todo el tiempo, ¿verdad?, y antes que mí. Pero en ese momento el Espíritu Santo quiso hacerme entender a mí que Él estaba conmigo. Para mí fue, como le digo, para mí fue una experiencia VIP. ¿Entiendes? De una persona muy especial. Que el Señor le bendiga. Es un honor siempre estar en esta clase. Siempre hablen ustedes. Cuando les pregunten o de ustedes digan, ¿sabe qué? El Instituto Bíblico va de esta manera. Háblenlo. Aquellos que van y predican o intervienen en la radio, o anímense. Si han dejado de hacer la radio, o si, ¿verdad?, tienen un momento, grábenle un mensaje al pastor Cepeda. Él está promoviendo el Instituto Bíblico. Hagan el trabajo fácil también, porque es bueno hacer el trabajo fácil a otra persona. Háblenle si hacen vivo sus programas de radio, o anímense a hacer una intervención, los que nunca han hecho, y díganle, ¿sabe qué? Este lunes aprendimos tal cosa de la palabra. Y díganle qué le pareció, díganle lo que les cambió, ¿verdad? Para que otros también se animen. Recuérdense, hay gente que no viene porque tiene problemas para venir. Hay hermanos que ya no están viniendo. Oremos por esos hermanos. Amén. Vamos a orar ahora y vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este pan delicioso que nos has otorgado. Señor, nos satisfacemos en tu palabra y te pedimos por aquellos, Señor, que vas a agregar a este grupo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por aquellos que han de ser agregados, Señor, en tu enseñanza. Espíritu Santo, te pedimos un toque especial, Señor, para aquellos hermanos que no han podido asistir, Señor amado. Que los motive, Señor, para que puedan volver y para que ellos, Señor amado, tengan la oportunidad, Señor, de poder hacer las cosas y que se les facilite estar aquí. Gracias, Señor, por los nuevos rostros. Y gracias, Señor, por los que ya están aquí. Padre eterno, permítanos llevar frutos de gloria para usted, Señor. Y permítanos, Señor, tener la unción para cuando hablemos, Señor amado, de tu evangelio, aquellos, Señor, que te rechazan o que nunca han escuchado de ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todas estas cosas, que nos dé fortaleza, que nos dé de nuevo, que nos des palabra y que nos permitas hablar según la necesidad de los otros que nos escuchan. En el nombre de Jesús, ahora te pedimos que envíes ángeles con nosotros para que podamos ir en paz a nuestros hogares. Amén y amén. Gracias.